Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, apreciados oyentes. Hoy estamos aquí en un nuevo lunes, ya que este programa Naturaleza, Cultura y Sociedad, un programa en el que nosotros aprendemos, conocemos, crecemos y nos concientizamos para valorar, preservar y conservar el patrimonio natural que nos rodea desde donde nos encontremos. Naturaleza, Cultura y Sociedad es un programa que se transmite todos los lunes a las 7 de la noche, hora de Panamá, y 8 de la noche, hora de Indiana. Y es un programa que aquí en esta nuestra Radio Nuestra América Online, es un programa que realmente nos inspira y nos motiva a que seamos, desde donde nos encontremos, esos entes multiplicadores y encargados de conservar, preservar y valorar el patrimonio natural que tenemos. De verdad que tenemos que cuidar el patrimonio natural que tenemos, porque hoy día vivimos en una era en la que tenemos mucha urbanización, pero mucha urbanización a costa de talar muchos bosques. Entonces tenemos que tener conciencia, crear conciencia para luego ir tomando medidas a nivel comunitario, a nivel de poblados, de corregimientos, de países y de ciudades, para conservar el recurso natural que nos aportan muchos servicios ambientales. Desde que uno va a un lugar y ve mucha vegetación, eso nos crea a los seres humanos relajación, paz a todo nuestro ser, pues las plantas son las que generan ese oxígeno que todos los seres vivos de la tierra respiramos. Mediante ese proceso de fotosíntesis, son ellas las que producen medicina, alimento, colorantes, bebidas, medicina. Entonces hay razones poderosas para que nosotros cuidemos el entorno natural que nos rodea. Pues en el día de hoy nosotros continuamos con las especias. Nos escribieron, nos dijeron, nos aclararon sobre las especias y condimentos, pero queremos que nos aclaren un poquito más sobre eso, realmente cuáles son las partes de las especias que se utilizan, cómo son sus sabores, cómo son. Entonces hoy vamos a hablar un poquito qué son las especias y qué son los condimentos. Pues las especias o condimentos son elementos súper importantes en la cocina, pues no solo mejoran el sabor de los alimentos y les imprimen ese sello especial que los caracteriza y los diferencia de los demás,
sino que además ayudan a conseguir una digestión adecuada. Y es muy aconsejable que al preparar los guisos se añadan al final de la cocción las especias o hierbas frescas, porque de esta forma el contacto con el calor hace que se desprenda todo su aroma y sabor. Pues si se dejan hervir, estas propiedades se pierden. Y obviamente que se evita obtener un platillo apetitoso a nuestro olfato, que es lo que en principio nos incita a degustar un alimento. La palabra especia viene del latín species, también llamada condimento, que viene del latín condimentum, de condire, que significa sazonar, y es el nombre dado a ciertos aromatizantes de origen vegetal que se usan para preservar o sazonar los alimentos. Técnicamente se considera una especia a las partes duras como las semillas o cortezas de ciertas plantas aromáticas, aunque por similitud muchas veces también se engloba a las fragantes hojas de algunas plantas herbáceas cuyo nombre real es hierbas. Recuerden que estas especias nativas de las regiones tropicales de Asia y de las islas Molucas en Indonesia, que también fueron conocidas como islas de las especias. Las especias usadas en la actualidad son prácticamente las mismas que se usaban en la antigüedad. Estas procedentes en su mayoría, como les decía, del continente asiático, las especias han sido consideradas verdaderos tesoros en la antigüedad y no en vano se utilizaron frecuentemente como moneda de cambio. Quizás el motivo de que fueran codiciadas en el mundo antiguo sean las características que se les atribuían, pues existía la creencia de que poseían propiedades mágicas, afrodisíacas y curativas. Y su uso más frecuente en la actualidad es el culinario. Y esto se lo debemos a los romanos, que fueron los primeros que le dieron este fin, aunque también los romanos emplearon las especias como perfumadoras de ambiente. Y las especias se pueden clasificar, estas especias se pueden clasificar en dos grupos: las que modifican tanto el sabor como el aspecto de los alimentos. Y en este grupo estarían quienes el azafrán. El azafrán, acuérdense que son los estigmas de la flor que se cosechan, y ellos son, el azafrán le da un color, ¿qué cosa? Amarillo al pan, amarillo al arroz. La canela, que da un sabor muy agradable. El tomillo, el romero, entre otros, que son especias que modifican el sabor de los alimentos. Estoy mencionando azafrán, canela, tomillo y romero, pero existen otras también. Y están las especias que excitan el paladar. Esas especias que excitan el paladar
Allí está la pimienta, está el pimentón, está la nuez moscada y las diversas variedades de chiles o ajíes que son picantes. Ahora, la cantidad de platos que se pueden cocinar con unas y otras, tanto solas como mezcladas, es muy elevada. Y esto hace que las distintas cocinas de cada cultura adquieran un toque característico. Etimológicamente, la palabra especias proviene de la palabra latina species. En principio, esta palabra servía para designar cualquier cosa unitaria de la que se hablase, resaltando las características que la hacían única. Y con el paso del tiempo fue derivando al significado de bienes o mercancías, sobre todo para referirse a aquellas que provenían de países lejanos, que habitualmente eran semillas, raíces, brotes o bayas. Tradicionalmente, las especias son las que provienen principalmente de semillas, frutos, flores o cortezas secas. Y estas según la parte de la planta, porque hay unas que son de semillas o frutos secos, por ejemplo la aljoba, la almendra, la amapola, el anís, el cardamomo, la cayena o guindilla, el comino, la mostaza, la nuez moscada, el pimentón, la pimienta, el sésamo, que se obtienen las semillas de ajonjolí, la vainilla. Todo esto es de semillas o frutos secos. Pero de cortezas vegetales tenemos la canela. La canela es la corteza del árbol de canela. De flores secas tenemos el azafrán. El azafrán son los estigmas de la flor. Y también tenemos el clavo de olor. El clavo de olor es el botón floral. Tenemos rizomas. De rizomas tenemos la cúrcuma y el jengibre. La cúrcuma y el jengibre son casi hermanos. Son de una familia que se llama Zingiberaceae. Y ese sabor, ese picor que tiene el jengibre es propio de una sustancia que tiene el jengibre que se llama zingiberina. Y tanto la cúrcuma como el jengibre, que son rizomas, son tallos modificados, pues son especias poderosas, antiinflamatorias, para aumentar el sistema inmunológico. Las personas que sufren depresión, los hipertensos, no pueden tomar mucho jengibre porque la zingiberina afecta a los hipertensos. Ahora, en este mundo de especias hay hierbas aromáticas que son consideradas especias en algunas clasificaciones, porque provienen de hojas de plantas, pero solo perfuman la comida. No son tan valoradas como las especias. Las hierbas aromáticas no son tan valoradas como las especias, ya que su cultivo es doméstico y relativamente fácil. Estas hierbas aromáticas, que se consideran especias, que vienen de hojas de las plantas que perfuman la comida, ahí está la albahaca, está la ajedrea, está el cilantro. El cilantro
está el espliego o la lavanda, está el estragón, está el eneldo, el hinojo, el laurel, la mejorana, la menta, la salvia, el orégano, el perejil, el romero, el tomillo, el epazote, la hierbabuena, que son hojas que no solo perfuman la comida, sino que le dan también sabor. Ahora, las mezclas de diferentes especias dan lugar a otro tipo de condimento, tales como el curry, que el curry es una mezcla basada en diferentes especias que se utilizan en la India, ya sea para guisos, para estofados con salsa, y asimismo se refiere a los platos preparados con esa salsa. La palabra curry deriva de kari, que significa salsa. Ahora, vamos a suponer un ejemplo, en la cocina mexicana o en la cocina latinoamericana, el achiote, que se obtiene a partir de las semillas de esta planta que es originaria del Caribe. El achiote se utiliza en polvo como colorante natural de quesos, helados, salchichas, cremas, y se puede añadir a platos de carne, pollo y pavo. A mí me fascina. Yo en mi casa tengo plantitas de achiote, y cuando el achiote fructifica, las bayas se secan, una corta esas bayas, luego las coloca al sol y van saliendo las semillitas del achiote, y luego todo eso uno esas semillitas que van saliendo de las bayas las recoge y las echa en un frasco, en una vasija, en un bowl. Y a mí me fascina porque cuando cocino el pollo le echo de esas semillitas y le dejan un color naranja hermoso. No utilizo ni pasta ni salsa de tomate porque utilizo ese colorante natural. Y una vez tenía que pintar una tela de rojo, pinté la tela de rojo con el colorante de achiote y mi rojo quedó brillante, natural y espectacular. Así que imagínense. Y hay otras especias que son muy utilizadas en la cocina, que son el resultado de la desecación de ciertos vegetales, como son el ajo en polvo, el apio en polvo, la cebolla seca, la paprika, el tomate en pasta, ya sea secado y en polvo. Y también hay especias características de cada región y cultura culinaria. Dos muy representativas de la cocina oriental son por lo menos el daikon. El daikon tiene el sabor de el daikon es un rábano asiático, y el sabor de este rábano asiático es fresco y más bien dulce, no como el rábano acá occidental que tiene un picor. Y este rábano asiático que le llaman daikon se utiliza fresco en ensaladas o rallado como guarnición para platos preparados a la plancha. Y este daikon, este rábano asiático, que es el rábano blanco. También en la cocina oriental también está el wasabi, que es ese rábano picante japonés que se comercializa sobre todo en polvo, al que se añade agua para formar una pasta con la que se condimenta el sushi y el sashimi.
Y así podemos decir que en el arte culinario no hay trucos. El único y gran secreto es tener pleno conocimiento de los ingredientes. Ahora, los alimentos son tan antiguos como la aparición del hombre sobre la tierra. Y hay una cosa interesante, nuestros ancestros descubrieron los primeros condimentos naturales como la sal y las sustancias azucaradas provenientes de la savia de algunos árboles. El uso actual que se le da a las especias en el arte culinario proviene ¿de quién? De los romanos. A pesar de que el valor nutritivo es casi nulo, su uso moderado enriquece las comidas, otorgándole aroma, color, sabor, y obviamente que las especias contribuyen a conseguir una digestión apropiada. Con tan solo una pizca de estas especias es suficiente para realzar los sabores en las comidas. Ahora, las especias se conservan de forma sencilla. Se deben guardar en sitios frescos y oscuros, envasarlas en frascos herméticos para que no pierdan sus propiedades, sabor y frescura. Además, se recomienda mantenerlas conservadas por un periodo no mayor de 4 meses. No se debe abusar de las que son picantes o ácidas, ya que esas sí pueden perjudicar nuestro organismo. Hay algo súper interesante de las especias, es que hubo especias que viajaron de América a Europa y de Europa hacia América, e incluso especias que vinieron de Asia a América, de América a Asia, y de manera que las especias, con el uso de las especias, ha habido todo un intercambio cultural. Porque recuerden que desde los tiempos más remotos, las especias y las hierbas aromáticas fueron para el hombre medicina, condimento y objeto de uso en ritos religiosos y mágicos. Tal era el valor de estas que en citas del Antiguo Testamento se las refiere participando junto al oro y las joyas en regalos de reyes. Ya decíamos que fueron empleadas en sustitución de moneda, y con ellas se pagaron rescates de ciudades conquistadas. La posesión de las islas y territorios productores de especias significó poder y riquezas para quienes comerciaban con ellas y controlaban su tráfico. Fue así como árabes, fenicios, venecianos, portugueses, españoles y holandeses vivieron en su mayor esplendor cuando sucesivamente consiguieron monopolizar esta actividad. Y es importante que por las especias se abrieron nuevas rutas terrestres y marítimas. Cristóbal Colón pretendía llegar a las Indias de las especias por mar, para así evitar la intermediación costosísima de los árabes, quienes controlaban entonces las rutas terrestres, y accidentalmente y sin saberlo descubrió el Nuevo Mundo. Pocos años más tarde, también en busca de especias,
hablábamos de que Vasco de Gama también abre una nueva ruta bordeando África por el Cabo de Buena Esperanza y consigue arribar a las Indias de las Especias, que eran las Islas Molucas. Las especias, al igual que las hierbas aromáticas, son importantísimas en la historia, tanto por sus propiedades curativas como por su importancia culinaria. A cualquier comida le dan un toque especial y se convierten en la gracia del plato. Definitivamente que las especias han estado toda la vida relacionadas con Oriente y con el exotismo. Lo cierto es que la mayor parte provienen originariamente de Oriente y sus aromas envolventes y densos nos recuerdan el exotismo oriental. Los musulmanes y los asiáticos las utilizaban desde la antigüedad más por sus poderes curativos, para embalsamar, para conservar los alimentos, para teñirlos, para hacer perfumes, y por sus poderes mágicos que por su importante aportación a la cocina. Se cree que fueron los romanos los que primero los utilizaron para condimentar sus platos y así mejorar su sabor. Es interesante porque a partir del siglo IV, un filósofo que se llamaba Macrobio fue el primero en llamar especies a las hierbas aromáticas y a las especias. Ya en el siglo XII quedó fijada en Francia la denominación de espice o especie. Ya en la Edad Media se afianzó la utilización en la cocina de la gente pudiente, el consumo de las especias como la pimienta, la vainilla, el jengibre, el clavo de olor, la nuez moscada y el azafrán. Es interesante porque las especias son tan antiguas como el mundo. Ahora, las especias o condimentos es el nombre dado a ciertos aromatizantes de origen vegetal que se usan para preservar o sazonar los alimentos. Esto hay que tenerlo muy claro. Y cada vez son más utilizadas en nuestra cocina para definir sabores, pues gracias a sus propiedades aromatizantes es posible que alimentos insípidos o desagradables pasen a ser gustosos y sabrosos sin perder sus propiedades nutritivas. Y se pueden clasificar las hierbas y las especias en dos grupos: las que modifican el sabor y color, como decíamos, azafrán, canela, tomillo y romero; las que excitan el paladar, pimienta, pimentón, nuez moscada y el chile picante. Y tanto la diversidad como la cantidad de especias son enormes. Son enormes. Todos nosotros tenemos especias en la cocina y aunque pequeñas, sabemos el gran papel que juegan en los platos. Llamamos especias a una parte vegetal que tiene propiedades aromáticas y se trata de ¿qué cosa? De semillas, frutos, rizomas, estigmas florales, ramas, brotes, hojas que se han utilizado desde hace miles de años.
Y el sabor o aroma de las especias, esa es una pregunta que nos hicieron. ¿A qué se debe el sabor y aroma de las especias? El sabor o aroma de las especias es debido a la presencia de aceites esenciales que contienen estas plantas, y el hombre, el ser humano, ha sabido sacarle provecho, ya sea para la conservación de alimentos, la salud e incluso la cosmética. Por ejemplo, para una alimentación sana, tenemos que tener claro que como especia tenemos el jengibre. El jengibre ayuda a la digestión y protege al cuerpo. Es un antioxidante. Es un antioxidante, por ende, como es un antioxidante, los radicales libres los elimina y va eliminando las toxinas del cuerpo. Lo mismo que la nuez moscada. Lo mismo que la nuez moscada. La nuez moscada ayuda a que se tenga muy buena circulación, e incluso el jengibre también ayuda a que tengamos buena circulación. Pero la nuez moscada ayuda a toda la circulación, tanto cardíaca y cerebral. Nos pasa lo mismo con la pimienta. La pimienta es un fruto estimulante y es un fruto también digestivo. Ahora, también tenemos el orégano. El orégano es un desinfectante maravilloso. Protege el sistema inmunológico, ayuda a problemas de las articulaciones. El ajo protege los pulmones, todo lo que es el corazón, todo lo que es el sistema digestivo, combate las infecciones. El ajo tiene una sustancia que se llama alicina, y la alicina tiene todas esas bondades de que ayuda con los pulmones, el corazón, el sistema digestivo, combate las infecciones en el cuerpo. La albahaca tiene flavonoides antioxidantes que nos protegen casualmente de los radicales libres, y también es muy recomendada para la artritis y las enfermedades cardíacas. Por allí nos preguntaban, bueno, ¿qué es lo que tienen las especias que tienen? Por eso siempre fueron utilizadas estas plantas como medicinales, aparte de todo el aroma y el sabor que le ofrecen a los platos. La canela también. La canela sirve para controlar los niveles de azúcar en sangre y favorecer también la digestión. El perejil. Perejil es fuente de hierro y vitamina C. El tomillo también es rico en hierro, es digestivo y además es expectorante. Entonces, las especias, pues, de más está decir que son plantas que le dan sabor, olor a las comidas. También son consideradas plantas medicinales. Definitivamente que el deseo de obtener estos productos en el pasado produjo todo un fenómeno cultural, social y todo este deseo de obtener estos productos, las especias, todo esto produjo un fenómeno cultural, social y económico que fue conocido
por el comercio de las especias y que llevó a muchos pueblos a realizar lejanos viajes a tierras distantes. Y eran productos difíciles de conseguir porque exigían viajes muy largos y peligrosos. Hoy nosotros para conseguir orégano, ajo, cebolla, tomillo, cúrcuma, jengibre, no tenemos que hacer ningún viaje peligroso. Lo conseguimos en el supermercado. Además, en el comercio de estas especias intervenían muchas manos. Y todo ello elevó el precio de estos productos hasta el punto de ser solamente asequible a los hogares más pudientes. Hoy día todos nosotros en nuestra casa tenemos ajo, cebolla, romero, cúrcuma, jengibre, pimienta, perejil, tomillo. Todo eso hoy día nosotros lo tenemos en nuestra casa. No tenemos que hacer viajes peligrosos. Todo el mundo tiene en su casa ajo, cebolla, orégano, clavo, canela, perejil. Antiguamente conseguirlas era toda una aventura y durante muchos siglos solamente las personas más ricas y pudientes disponían de estas especias que procedían de lugares lejanos y se conseguían solo en estas tierras. Hoy en todas partes del mundo se cultiva ajo, se cultiva cúrcuma, se cultiva jengibre. O sea que todo este fenómeno cultural y social y económico permitió que esas especias se expandieran por todo el mundo. Y ya nosotros no tenemos que hacer esos grandes esfuerzos de conseguir nuez moscada, de conseguir clavo de olor. Nosotros vamos al supermercado y lo conseguimos. Y aunque el número de especias utilizado por la mayoría es bastante limitado, hay que considerar que existe una gran cantidad de especias en todo el mundo. Algunas muy conocidas, algunas desconocidas en el resto de algunas culturas. Prácticamente todo el mundo conoce la pimienta y sabe de su uso. Pero ¿cuántas personas sabían que existía hay una pimienta que le llaman la pimienta de monje? Y que esta especia puede añadirse a la comida para rebajar el exceso de líbido. Y no se trata de una especie exótica, escondida en lo más recóndito de una selva tropical. En realidad esta especia deriva de los frutos del saugastillo. El saugastillo es un arbusto que puede encontrarse al lado de muchos ríos o corrientes de agua del Mediterráneo. Y en este caso, el desconocimiento del uso de estos frutos convierte el uso de este fruto en algo desconocido, la pimienta de monje, que no es muy conocida. A veces el desconocimiento de las especias es debido a que su crecimiento y su uso se producen en lugares más locales o remotos. La pimienta de Tasmania, que es una especie prácticamente irreconocible para la mayoría, se trata de los frutos de la Tasmania lanceolata, un arbusto de como unos 5 metros de altura, que crece en Nueva Zelanda, Indonesia y en toda América del Sur. Y es a partir de sus hojas de color verde oscuro que se obtiene una especia fragante, punzante y con un aroma así medio selvático. Esta pimienta de Tasmania es menos conocida.
Ahora, definitivamente que las especias o las hierbas aromáticas constituyen un recurso muy útil en la cocina, porque no hay duda que permiten elaborar platos más sabrosos y saludables. Todo esto para aumentar el sabor o la fragancia de las comidas. Muchas veces se hace necesario conocer las características de las especias de manera que éstas se combinen bien. Hay algunas especias base algunas especias bases que se pueden utilizar para todo tipo de verduras, sopas. Algunas especias que se pueden utilizar para todo tipo de verduras, sopas, salsas, rellenos, arroz, patatas y las legumbres. Las especias que están incluidas en este grupo base, que son especias base, aquí está el ajo en polvo, la cebolla, la nuez moscada, el pimiento en polvo, la pimienta, el coriandro, el tomillo, la albahaca. Están las especias que son suaves o dulces, que se utilizan para dar sabor y aroma a los preparados dulces, a las galletas, a los pasteles, a las mermeladas, a las sopas dulces, a los flanes, a las macedonias, a las ensaladas, a los pudín. Dentro de este grupo de especias suaves o dulces está el anís, está el hinojo, está la vainilla, está el clavo de olor, está la canela y está el cardamomo. Pero hay especias que son consideradas fuertes o ásperas, que se utilizan para condimentar carnes, verduras, legumbres, sopas, arroz. Y dentro de este grupo de especias fuertes o ásperas están los pimientos, está el pimiento picante, está la pimienta negra, está la pimienta blanca, está el ajo, está la cebolla, está el apio, está el comino, el perejil, la salvia, el romero, el rábano, el laurel, el eneldo, la mostaza, el clavo de olor, la cúrcuma, la nuez moscada. Y hay algunas especias que se le llama especias de relleno, que las especies de relleno son aquellas que son utilizadas en pequeña cantidad y que pueden utilizarse para sazonar platos de los dos grupos anteriores, de las fuertes y de las dulces. Y aquí está, dentro de las especies de relleno más conocidas, está el clavo de olor, está el jengibre, está el hinojo, está el cardamomo. Pero, ¿saben qué? Hay algo que no se nos puede quedar nunca, ni se nos debe olvidar nunca. Es que desde la antigüedad las especias han constituido un producto sumamente importante para el ser humano. El mismo nombre especia, que procede del latín species, con el significado de básico o esencial, pues la importancia radicaba en la capacidad de estos productos para cambiar el sabor de los alimentos y para conservarlos, así como en su función como medicina natural o productos de perfumería. Tampoco se nos puede olvidar que las propiedades místicas o sagradas de algunos aceites esenciales o su posible valor afrodisíaco en la antigüedad de las especias. Acuérdense que los magos de Oriente le ofrecieron al niño Jesús oro, incienso y mirra. El incienso y la mirra ya eran utilizados por los egipcios en sus ceremonias religiosas. Y la importancia era tal que este pueblo mantuvo un comercio muy importante con Oriente para proveerse de estas dos especias y de otras básicas en su alimentación, como el azafrán o la mostaza. Y la importancia de las especias fue tal
que al principio muchas culturas antiguas intentaron poseer el secreto de su cultivo, rodeándola de propiedades fantásticas y misteriosas para impedir el control de las mismas por otros pueblos. De la canela, por ejemplo, se creía que crecía en lagos custodiados por dragones alados, imagínense eso. Y poco a poco, a medida que su uso se fue extendiendo, los pueblos fueron accediendo a las mismas. Ahora, el deseo de obtener estos productos produjo todo un fenómeno cultural, social y económico conocido por el comercio de las especies, que llevó a muchos pueblos a realizar lejanos viajes a tierras distantes. Ahora, ¿qué pasa? Las especias han sido un tesoro en la cocina, ¿sí? Las especias fueron un tesoro han sido un tesoro en la cocina, para resaltar sabores, para aromatizar guisos, para dar color a los platos. Y son muchas las utilidades de las especias. Definitivamente que las especias son un auténtico tesoro botánico, que si bien no se caracteriza por aportarnos cantidades importantes, sí resulta recomendable para prevenir numerosas dolencias, y en concreto las asociadas al proceso de digestión. De hecho, constituyen uno de esos pocos productos que han dado el salto de la botica, de la farmacia, de la botica a la cocina, y ese simple hecho justifica que las utilicemos a diario para dar un toque saludable extra a nuestros alimentos. Definitivamente que las especias o hierbas aromáticas en la cocina han tenido un alcance muy alto. Definitivamente que desde los tiempos inmemoriales el ser humano se ha valido de las especias e hierbas aromáticas para múltiples usos, y las ha empleado como remedio medicinal, como condimento, como conservante, como moneda de cambio, como herramienta en ritos mágicos o religiosos, y hasta como regalo propio de reyes. Hoy a esas especies hoy se les valora fundamentalmente por su empleo culinario para modificar, reforzar o potenciar el sabor de diferentes platos. Nutricionalmente su aportación no es significativa, salvo que en algunos casos concretos como el perejil, que es muy rico en vitamina C, pero está constatado que muchas son interesantes herramientas terapéuticas con las que se alivian o se mejoran diversas dolencias, lo que las convierte en mucho más que un simple condimento. Y qué interesante, porque las especias son más que un condimento. Se ha probado toda bioquímicamente, fitoquímicamente, se ha probado todo el componente químico de cada una de ellas, y definitivamente que participan en la mitigación de muchas dolencias del ser humano. Estas especias también muchas veces se combinan. Por ejemplo, se hace el bouquet guarni, que el bouquet guarni es la mezcla de hierbas como tomillo, laurel, perejil y apio envueltos en una hoja de puerro, y se utiliza para aromatizar muchos platos, el bouquet guarni.
Están también las hierbas de Provenza, que es una mezcla de hierbas frescas o secas a base de ¿qué cosa? De tomillo, romero, laurel, albahaca, ajedrea y lavanda. Y esto lo utilizan para preparar cordero y cerdos asados. Está también la mezcla de persilade, que es una mezcla de perejil y ajo picado, que también se le añade a muchos guisos y platos antes de finalizar la cocción. Y también se utiliza en rellenos de pan rallado. Y está la gremolada aromatizante, que la gremolada está a base de ajo, perejil y cáscara de limón muy picados. Esto se hace mucho para platos italianos. Y qué interesante, porque el arte de utilizar las especias o hierbas aromáticas se debe aprender. Y para ello es importante la práctica. Porque la práctica es la que nos enseñará cómo utilizarlas. Sin embargo, podemos tener en cuenta algunas series de normas, como utilizar pequeñas cantidades. De esta manera podemos añadir un poco más si nos hace falta. Las cantidades correctas se aprenden a medida que vamos utilizándolas. Debemos utilizar siempre la misma medida para aprender a utilizar la cantidad correcta. En general, las especias se utilizan en cantidades muy pequeñas porque su sabor es muy fuerte. Y definitivamente que muchas veces las especias, cuando usted las prueba aisladamente, resultan desagradables. Muchas veces hay que mezclarlas con los alimentos para que desarrollen sus auténticas propiedades. Las especias también deben conservarse adecuadamente para que conserven todo el aroma y el sabor original. Y para ello se guardan en frascos de vidrios herméticos secos y en lugares frescos y oscuros. Definitivamente que las especies o hierbas aromáticas constituyen un recurso muy útil en la cocina, porque permiten elaborar platos más sabrosos y más saludables. Definitivamente que las especias nos han llevado, las especias definitivamente que han sido, nos han llevado, nos han traído, pues las especias, nuestros lejanos ancestros, después de una exploración exhaustiva por el mundo vegetal, se esforzaron por conseguir un primer condimento natural, la sal. Y en la savia de algunos árboles encontraron sustancias azucaradas para endulzar sus primeros alimentos. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Y luego nació el arte de condimentar, que fue marcando una nueva etapa en la historia de la civilización. Y ese refinamiento, que estimuló primero el sentido del gusto y del olfato, es seguido luego por sensaciones cerebrales, los cauces de progreso intelectual que no tardaron mucho en manifestarse. Procedentes en su mayoría del continente asiático, estas especias han sido consideradas verdaderos tesoros en la antigüedad y en la actualidad.
qué maravilla, qué maravilla. Verdaderamente que las plantas nos alimentan, nos protegen y nos curan, y una empieza a valorar lo que uno va conociendo, uno empieza a valorar eso que usted va conociendo. Usted solo valora lo que usted conoce, ¿cierto? Definitivamente que el mundo de las especias ha sido un recorrido, una aventura desde nuestros ancestros asiáticos, árabes, pero las especias han sido ese nexo común en la antigüedad y en la actualidad. Queridos oyentes, gracias por estar con nosotros, gracias por preferirnos, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por estar aquí en Radio Nuestra América Online, una radio con una programación muy edificante, constructiva, inspiradora y motivadora. Recuerden que nos volvemos a escuchar el próximo lunes aquí en nuestro programa Naturaleza, Cultura y Sociedad, un programa que lo conduce su servidora Bielka Murillo. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Muchas bendiciones para todos, muchos abrazos, muchos cariños, que todas sus metas, anhelos y proyectos se cumplan al máximo. Bendiciones para todos.